jóvenes estudiantes, buenas tardes. Para la Dirección de Gestión de Investigación es sumamente grato el poder estar el día de hoy cumpliendo uno de nuestros principales objetivos, que es acercar a la comunidad universitaria, tanto estudiantes como docentes, hacia lo que significa lo que son la formulación de proyectos y lo que es sobre todo aquello que estamos buscando, visibilizar a la universidad. La Universidad Andina, como ustedes bien saben, ha entrado en los últimos tiempos en una etapa sumamente dinámica en lo que es investigación. Es por eso que hemos planteado dentro del plan de trabajo el hacer este taller de acercamiento, que no es el primero, es uno más de los que están planificados, de lo que es la formulación de proyectos de investigación en general. Fíjense que necesitamos, en las alianzas estratégicas que estamos realizando en alto nivel desde nuestro rectorado, necesitamos proyectos y necesitamos masa crítica, es decir, necesitamos investigadores y necesitamos estudiantes que participen en los equipos de investigación y lógicamente tanto en pre y en posgrado. Estamos empeñados en convenios que ya estamos firmando con universidades, las que se pueden decir aquellas que nos llevan 20 años en adelante en investigación. Ya hemos estado firmando convenios de investigación con ellos, estamos entrando en fondos, en este momento con 2 universidades de Estados Unidos para fondos extranjeros. Estamos entrando con 3 universidades de Perú para fondos de Concitec y estamos entrando inclusive con instituciones públicas para la temática de fondos concursables. Tal es el caso de lo que estamos en este momento trabajando para crear el Instituto Preventivo del Cáncer, que sería el primer instituto desde la universidad a nivel Sudamérica, y el instituto a la vez paralelo de psico-oncología, con la Municipalidad de Huancha, por ejemplo. Estas cosas, colegas y jóvenes estudiantes, requieren el conocimiento de lo que son proyectos. Y esto involucra a todas las profesiones. Todos los conocimientos son requeridos, desde lo que es salud, desde lo que es administración, desde lo que es el ámbito legal, desde lo que es el ámbito técnico, aplicativo, requiere de personas capacitadas. Este taller es uno más, van a seguir habiendo más talleres. Estamos diseñando de manera progresiva el acercamiento de generar una masa crítica en investigación, generar estudiantes y docentes preparados. Creo que la base de la universidad es la investigación y el surgimiento del conocimiento nace justamente desde la investigación. De nosotros depende, y estoy seguro que van a aprovechar estos conocimientos, y de por sí Esther va a estar con nosotros como consultora todo el tiempo, y espero que la motivación que hoy pueda dejar haga que se generen proyectos y que Esther pueda hacer el seguimiento en los meses siguientes. Entonces, nuestra idea tiene que encajar en un formato. Pero fíjense que más allá, en las políticas de Estado de investigación, cada una de las instituciones que justamente agrupan a este tipo de trabajos están direccionadas hacia distintos problemas de la realidad y distintos conocimientos específicos. Entonces, ¿qué debe presentar? Le dirán, esto debe presentar bajo estos parámetros, bajo estas pautas. Entonces, eso va a permitir simplemente que cada uno de ustedes, los participantes en este día, puedan tangibilizar y hacer realidad su idea en un anteproyecto, que pueda continuar con el asesoramiento del experta directamente
a lo largo de estos meses y que pueda al final llegar a un buen puerto y decir, este proyecto está preparado para postular a tal fondo. Ustedes son quienes están motivados para hacerlo, eso es muy bueno, y créanme de que no están solos, la Dirección de Gestión de Investigación está con ustedes para poder impulsar vuestras motivaciones, vuestras ideas y reforzar el seguimiento posterior. Nada más, y espero que el día de hoy se saque un muy buen producto. Muchas gracias. Les dejo con Esther para que puedan comenzar, por favor. Muy buenas tardes con todos, alumnos, docentes de la comunidad universitaria andina del Cusco. En esta oportunidad vamos a presentar lo que decía el doctor: la razón de la universidad es la investigación. El rol fundamental de una universidad es la investigación que contribuya al desarrollo de nuestro país. Entonces, como dijo el doctor, este es el inicio de una larga trayectoria en formulación de proyectos de investigación hasta lograr esa visibilización que queremos de la Universidad Andina del Cusco, presentando nuestros proyectos finalizados en revistas indizadas, en revistas que tienen bastante categoría, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte vamos a presentar sobre la formulación de proyectos de investigación. Una primera parte se va a presentar sobre la teoría, qué cosa es una formulación de proyectos, qué contiene esta propuesta de investigación, y una segunda parte se presenta con César del Pozo, específicamente cuál es la estructura de los fondos que está presentando ahora la Universidad Andina del Cusco, ¿no es cierto? Como vemos en la página web hay diferentes concursos, diferentes temáticas, diferentes fondos para este año, semestre de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente vamos a presentar un video de cuál sería el proceso para presentar los resultados de una investigación en revistas especializadas indizadas, ¿ya? Entonces presentamos la parte de la formulación de proyectos de investigación. Una primera parte voy a hacer una introducción muy breve sobre qué es la investigación y seguidamente sobre la investigación científica. Trabajaremos el proyecto de investigación, el planeamiento del proyecto, la propuesta de investigación que generalmente se trabaja, como dijo el doctor, la propuesta de investigación varía de acuerdo a los fondos que uno se presenta, entonces esto puede variar de acuerdo al fondo que uno se presenta. Y la parte de la estructura de la propuesta de investigación y el video lo presentará César del Pozo. Sabemos que la palabra investigación proviene del latín investigatio. ¿Qué significa? Seguir un rastro, ¿no? A veces por curiosidad y otras veces lo hacemos por necesidad. La humanidad ha requerido de personas especializadas en encontrar y resolver esos problemas a los que nos enfrentamos a diario, ¿no es cierto? Sin embargo, esta actividad es de rastreo y no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque hay que seguir un proceso libre, creativo. Perdón, no sé si puedo llevar el micrófono, pero para moverme. Entonces, sí, mejor porque no puedo. Mejor así. Entonces, ese proceso de la investigación es un proceso libre y creativo, ¿verdad? El investigador debe sentirse cómodo en el tema, debe apasionarse prácticamente con el tema que va a investigar, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, prácticamente a medida que va avanzando en el proceso de la investigación, se puede desanimar y hay nunca de acabar el tema de investigación. La investigación es un proceso que requiere sistematización y orden sobre todo, ¿no? Si no tenemos ese orden en ese trabajo de investigación, nada nos garantiza que cumplamos los objetivos que nos planteamos en la investigación. Entonces, ¿qué es investigación? Ya todos deben saber, estamos llevando en los cursos normalmente investigación formativa y trabajamos estos temas, ¿no es cierto? Pero es bueno recordar, ¿no?
La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema para conocer la realidad sobre ese fenómeno. Y la investigación científica particularmente es en esencia como cualquier tipo de investigación, pero es más rigurosa, organizada y se lleva cuidadosamente. Les decía anteriormente que es sistemática, empírica y crítica. Sistemática, ¿por qué? Porque hay una disciplina para realizar la investigación científica que no se dejan hechos a la casualidad, ¿no es cierto? Es un trabajo sistemático. Empírica, se recolectan datos para analizar. Crítica, porque se evalúa y mejora de manera constante en el proceso de investigación, ¿verdad? Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible, pero nunca debe ser caótica, nunca debe ser desordenado un proceso de investigación. ¿Y por qué tenemos que investigar? La investigación es muy útil para distintos fines. En primer lugar, crear nuevos sistemas, nuevos productos, resolver problemas económicos, sociales, ambientales, ¿no es cierto? Ubicar algunos mercados de acuerdo a lo que queremos estudiar, diseñar, solucionar y hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no, para volver a replicar tal vez algún proyecto en investigación. Entonces, prácticamente, si nos damos cuenta, en las ciudades generalmente más desarrolladas hay bastante investigación, ¿no es cierto? Y a mayor investigación, mayor progreso. Pero ¿para qué investigamos? La investigación científica cumple fundamentalmente dos propósitos. Una que es denominada prácticamente la investigación básica, ¿no? Que es producir conocimiento y nuevas teorías. Y la investigación aplicada, resolver problemas. Gracias a estos dos tipos de investigación, la humanidad ha estado desarrollándose y ha estado evolucionando, ¿no es cierto? La investigación, por lo tanto, es una herramienta para conocer lo que nos rodea, ¿no? Y es de carácter universal. La investigación científica es ese proceso compuesto por una serie de etapas secuenciales. Depende mucho del enfoque que se trabaja esta investigación, ¿no es cierto? Puede ser muy respetuoso en el orden de la secuencia o puede ser aleatorio dependiendo del enfoque que se utiliza en la investigación. ¿Enlazadas unas con otras? Sí. Las que no pueden ser omitidas o alteradas en su orden. De no ser así, la resultante de investigación no se puede generalizar, no puede ser válida. Estos enfoques de lo que les hablaba y ese orden que se respete en la investigación científica depende del enfoque que se utiliza en la investigación. Principalmente está el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, que es la combinación de ambos enfoques. Estos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimientos. Cada uno de estos enfoques tiene sus características, sus formas de aplicar, de acuerdo al enfoque que realizas en cada investigación. Pero acá quería presentarles algunas diferencias, digamos, más puntuales y más principales en estos dos enfoques de investigación. Las diferencias en las características principalmente, tenemos que el enfoque cuantitativo, sus planteamientos son acotados, mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba de hipótesis y teoría. En el enfoque cualitativo los planteamientos son más abiertos, que van enfocándose a medida que avanza en el proceso de investigación. Se induce básicamente en ambientes naturales, prácticamente los trabajos son in situ. Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística este tipo de enfoque cualitativo.
Y las diferencias entre estos dos enfoques en el proceso, en el cuantitativo es un proceso más deductivo y en el cualitativo es un proceso más inductivo. En el cuantitativo es secuencial y en el cualitativo es recurrente. Pues normalmente, inclusive en el marco teórico, en el proceso cuantitativo es una etapa previa para afinar tus hipótesis, por ejemplo, ¿no? En el cualitativo tú puedes recurrir al marco teórico, a la bibliografía para seguir trabajando y afinando lo que estás investigando. Normalmente las hipótesis surgen al final de este tipo de investigación, ¿no? Otra diferencia en estos dos enfoques es que el enfoque cuantitativo es probatorio y analiza la realidad objetiva. En el enfoque cualitativo analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene esa secuencia lineal que les comentaba. Otra diferencia de los enfoques en investigación, sobre todo en las bondades que tiene cada tipo de enfoque, en el enfoque cuantitativo la generalización de los resultados, se trabaja con ese tipo de generalización. Control sobre los fenómenos, hay más precisión, se puede replicar, y la predicción que se trabaja cuando analizamos los datos cuantitativos. En el enfoque cualitativo la profundidad de los significados es un trabajo con mayor amplitud, tiene riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno en el trabajo que se está realizando. Pero ¿qué es el proyecto? Acá tenemos algunas definiciones, es el planteamiento de algo, es la disposición que se hace de algo, anotando todos los elementos que debe concurrir para un logro que se plantea, es la planeación, organización previa de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo que se propone. El proyecto, por tanto, ya más conceptualizando, es el planteamiento de algo en el cual se indican y justifican los conjuntos de acciones necesarias para lograr esos objetivos que nos planteamos en algún trabajo, ¿no es cierto? Obviamente se tiene que definir parámetros, se deben definir las conceptualizaciones, el tiempo, los recursos necesarios para un proyecto que se quiere trabajar. Pero el planeamiento del proyecto en una investigación científica debe planearse detalladamente todos los aspectos que se necesita en un proceso de un proyecto de trabajo. Los aspectos técnicos, los de administración, control, inclusive el tema de infraestructura institucional, qué personal yo voy a necesitar para un proyecto en particular. Entonces lo que se denomina prácticamente formular un proyecto de investigación es que consiste en disponer cuidadosamente todas esas actividades, esos recursos que yo necesito para cumplir ese objetivo, ¿no es cierto? Y todo, como dice el doctor Edgar, tiene que estar plasmado en un documento, en blanco y negro, si se quiere decir. Todo eso es el trabajo, ¿no es cierto? Entonces esas actividades han de llevarse, obviamente, para cada una de las actividades que yo me planteo, tiene que ser detalladamente, cuidadosamente, inclusive en tiempo, en recursos, en lo que yo necesito, y plasmarse en un documento, ¿no? Ese documento de proyecto de investigación, también llamado propuesta de investigación, cumple dos funciones básicamente. Sirve para tomar la decisión sobre si conviene o no continuar con la investigación, ¿verdad? Y también sirve de guía si yo estoy segura que voy a trabajar con este proyecto de investigación para la realización completa de este proceso de investigación. Entonces es necesario siempre tener ese proyecto, ese planteamiento de proyecto en un documento plasmado, que no necesariamente es un documento amplio, engorroso, sino más bien no más de 10 páginas, por ejemplo, se recomienda, ¿no es cierto? Entonces es una guía que tú tienes. Y la propuesta de investigación siempre se redacta en un tiempo futuro, ya que se describe lo que el investigador hará, no se contesta resultados, no se entrega conclusiones, no empiezas a discutir sobre algo, sino lo que vas a hacer. Normalmente se redacta en tiempo futuro, ¿no es cierto? Contiene declaraciones para documentar que el estado está bien justificado. Este documento tiene que estar sólidamente fundamentado y correctamente diseñado para su desarrollo.
¿verdad? Como les decía, este documento tiene que ser un documento breve, no tiene que ser difícil su lectura, por eso se dice propuesta de investigación. Los fondos a los que nosotros normalmente concursamos, lo primero que reciben es esa propuesta de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué planteo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No es cierto? ¿Para qué lo voy a hacer? Y eso tiene que ser coherente, ¿no es cierto? Y decíamos, el doctor decía también que las propuestas, el diseño, el esquema prácticamente es diferente de acuerdo a los fondos a los que me estoy presentando. Al final vamos a presentar algunas propuestas que, por ejemplo, el CIES, el Consorcio de Investigación Económica Social, pide, y el formato que pide la universidad y el formato que pide, por ejemplo, CONCITEC, que son diferentes. Por ejemplo, en el CONCITEC el presupuesto tiene que estar detalladamente en todo, ¿no es cierto? En el caso del CIES, solamente para dar un ejemplo, en el CIES el presupuesto son rubros muy grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces solo es diferente en cada fondo a la que estoy concursando. Entonces los pasos a seguir para hacer una propuesta de investigación, como decíamos, todo nace de la idea de investigación, ¿no es cierto? Ahí prácticamente se hay que seleccionar y delimitar el tema a la que voy a investigar. Luego se hace todo el trabajo de planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema tenemos los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad. Luego se trabaja el marco teórico o conceptual. Esto también depende mucho del enfoque de investigación que estoy trabajando. Como les decía, en el enfoque cuantitativo este es un proceso previo para plantear más correctamente, digamos, las hipótesis que estoy trabajando. En el cualitativo aparece prácticamente durante todo el proceso de investigación, ¿no? Luego viene el establecimiento de las hipótesis, el diseño de la investigación, el diseño metodológico, el cronograma, el presupuesto, inclusive la bibliografía que uno trabaja para la propuesta de investigación. Una bibliografía preliminar, porque en el proceso de investigación esto se va enriqueciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se inicia la investigación? Las investigaciones se inician en ideas. ¿Y de dónde nacen las ideas? ¿No es cierto? Las ideas normalmente es el primer acercamiento a la realidad que se investigará o los fenómenos, sucesos que vamos a estudiar. Es el primer acercamiento. Yo tengo idea de investigar, no sé, o sea, la desigualdad en los ingresos, algo, ¿no? Pero todo eso se va afinando de acuerdo a cómo estamos enriqueciéndonos en el tema, cuánto yo conozco en el tema, ¿no es cierto? Estas ideas de investigación surgen entonces también de experiencias individuales, tal vez colectivas también. Puede aparecer en un círculo de investigación, en centros de investigación, ¿no es cierto? En un grupo tal vez de investigadores, de docentes investigadores, nacen diferentes ideas de investigación. Otra forma donde surgen las ideas, obviamente, son las lecturas que hacemos nosotros como estudiantes, como docentes, ¿no es cierto?, de acuerdo a la temática que nos interesa. De alguna forma empiezas a leer y sale alguna duda, ¿no es cierto? Y es bueno, como experiencia que tenemos nosotros, cuando vas trabajando siempre hay que andar con nuestro cuaderno de campo, nosotros queremos decir. Y alguna idea, inclusive camino a casa o algo, surge cuando estás empezando. Y hay que anotar esas ideas, que después se pueden volver en proyectos de investigaciones, ¿verdad? También mediante la observación de eventos, ¿no es cierto? Creencias, pensamientos, los problemas que vivimos a diario, las conversaciones que tenemos con otras personas, ¿no es cierto? Surgen ideas de investigación. En un inicio estas pueden ser vagas o generales, pero lo que requiere un mayor, obviamente al ser vagas, generales, eso requiere un mayor análisis y un mayor enriquecimiento, ¿no es cierto?, para hacer un planteamiento del problema más estructurada, más formalmente, y eso requiere revisión de literatura, ¿no es cierto?, de profundizar un poco más la idea de investigación. Entonces, hay 4 fuentes que más frecuente genera estas ideas de investigación. La experiencia que tiene uno,
la literatura que empezamos a revisar, las teorías, ¿no es cierto?, que conocemos y las ideas de otras personas, ¿verdad? Y obviamente las ideas pueden nacer inclusive hasta mirando la televisión, ¿no es cierto? Leyendo una revista, yendo, o sea, a un foro, a un seminario, un conversatorio, salen ideas de investigación siempre. Normalmente, inclusive cuando presentan proyectos de investigación, al final siempre sugieren las investigaciones que faltan, los temas que falta profundizar. Ahí nacen también las ideas de investigación. Algunos criterios para generar ideas de investigación. Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal, ¿no? Las buenas ideas de investigación no necesariamente son nuevas, pero sí novedosas. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías o solucionar problemas. Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Entonces, si esa idea de investigación es interesante y no lo han estudiado anteriormente, es una buena idea de investigación. Por eso es importante la revisión de la literatura, la revisión de los antecedentes sobre esa idea del negocio que yo tengo. De nada sirve que yo tenga una idea, oye, sí, es bonita la idea, empiezo a desarrollar y me doy cuenta que ya esa idea lo habían hecho 1000 veces, ¿no es cierto? Entonces es buena esa revisión de la literatura, la revisión de los antecedentes sobre ese tema que quiero investigar, ¿no? Luego viene el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es el centro, es el corazón de la investigación. Ahí se va a plantear prácticamente el objetivo, la justificación, ¿no es cierto? La viabilidad, inclusive las preguntas de investigación planteadas como tal, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, ¿no? De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué cosa en particular voy a investigar, ¿verdad? En realidad, plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación que tengo al inicio. Normalmente, cuando nosotros trabajamos, tenemos una lista de ideas de investigación que salen, como les decía, en seminarios, en distintas formas salen las ideas de investigación. Y empiezas a trabajar y vas viendo cuál te entusiasma más. Y con la que tú haces esa relación que te gusta la investigación, solito empiezas a leer más y más con ganas y empiezas a madurar esa idea de investigación que se plasma prácticamente en un planteamiento de problema. El planteamiento de problema consiste también en afinar y estructurar más formalmente esa idea de investigación, para lo cual se debe tener en cuenta el problema debe expresar una relación entre las variables. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar el tema, normalmente ya aparecen las variables que yo voy a investigar, ¿no es cierto? Las variables que yo quiero estudiar. Lo primero que tenemos que conocer, qué cosa es la variable, qué significa nuestra variable, ¿no es cierto? Conocer por delante y por detrás, como decimos, esa variable o las variables que yo voy a investigar, ¿no es cierto? Hay algunos ejemplos acá, por ejemplo, qué ocasiona, dependiendo del tema de investigación, qué influye sobre, cuáles son las características asociadas con, cuál es la relación entre, ¿no? Qué diferencia existe entre las variables que yo estoy investigando, qué factores contribuyen a, ¿no es cierto? Esos son algunos ejemplos de lo que se plantea en el planteamiento de problema. Prácticamente aparecen las preguntas de investigación. Una vez planteado ya el problema a investigar, surge la necesidad de tener 4 criterios. La importancia que tiene el tema a investigar, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador. Si yo no tengo cuidado en estos 4 criterios, en cualquiera de ellas se puede caer la investigación, se puede truncar la investigación. Entonces es importante, necesario tener en cuenta esos 4 criterios para llevar adelante la evaluación. De estos 4, el interés del investigador es fundamental, como les decía, para el éxito de ese estudio. Si uno no se enamora de ese tema que está investigando, es difícil que lo llegue a concluir, ¿no es cierto? O se hace más tedioso terminar la investigación. Entonces, este interés del investigador, como les digo, por ejemplo, a mis alumnos, tú te tienes que enamorar del tema de investigación.
te tiene que gustar, si no, no vas a terminar la investigación, ¿verdad? Y como les decía al inicio, en el planteamiento del problema está prácticamente el objetivo que persigue la investigación, el desarrollo de las preguntas de investigación, la justificación del estudio y la viabilidad que tiene el planteamiento del problema. Es importante entonces que el planteamiento del problema sirva para responder preguntas clave. ¿Qué problema se quiere solucionar o qué fenómeno yo voy a estudiar? ¿Por qué es importante solucionar el problema? ¿Cómo se va a solucionar? Normalmente los evaluadores se hacen esa pregunta cuando leen la propuesta de investigación. Si no encuentran esas cosas, no está argumentado tu planteamiento de problema. Dentro del planteamiento de problema habíamos visto que están los objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos son los aspectos del problema que deben ser estudiados o resueltos o hacer resolver lo que se pretende alcanzar, ¿verdad? Son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de investigación porque es lo que voy a tratar de lograr, los objetivos que te planteas en la investigación. Deben ser expresados con claridad, directos y medibles para que permitan guiar el proceso de investigación, en todo el proceso de investigación. Los objetivos deben ser enunciados en infinitivo y no menos de 1 o más de 3, ¿no? A veces vemos propuestas de investigación que tienen 7 objetivos específicos, ¡wow! ¿No? O sea, depende también del tiempo y todo eso tiene que ser coherente con las actividades, el presupuesto para cada objetivo específico, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras más objetivos, te debe ser muy más coherente toda la propuesta de investigación. Dentro del proceso de investigación, la formulación de objetivos permitirá orientar las demás tareas que tenemos en el proceso de investigación, delimitar los límites y la amplitud del estudio, definir las etapas que requiero estudiar. Los objetivos, al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos de los ejemplos que normalmente se trabajan en los objetivos. Evidentemente estos objetivos que se especifican deben ser congruentes entre sí. Es decir, los objetivos específicos que yo planteo deben ayudarme a lograr, a cumplir el objetivo general que yo planteo, ¿no es cierto? No deben estar prácticamente incongruentes estos tipos de objetivos. Normalmente siempre se plantea un objetivo general y objetivos específicos, ¿verdad? Y los específicos tienen que ayudarte a lograr el objetivo general. Las preguntas de investigación. Además de definir ya los objetivos de la investigación, es necesario plantear el problema en una o varias preguntas de investigación, ¿ya? Estas obviamente tienen que ser redactadas más específicamente, más claras, más precisas de lo que yo quiero investigar. Si uno empieza a plantear inclusive las preguntas de investigación precisas, que no sean ambiguas y todo, los objetivos salen fáciles, ¿verdad? Las hipótesis salen fáciles. Entonces, es difícil trabajar esto, sí, pero todo esto te va a ayudar, la revisión de la literatura, la experiencia, la conversación, incluso el compartir la idea de investigación con tus pares, ¿no es cierto? Te ayuda a delimitar y esclarecer más precisamente las preguntas de investigación. Un problema es una brecha entre la realidad o un aspecto de ella, dice, ¿no? Y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea esta individual o colectivo. Para definir ese problema, lo que les decía, es revisar obviamente los datos que existen, ¿no es cierto? Hacer una revisión preliminar todavía como es para la propuesta de investigación, para afinar esas preguntas de investigación, ¿no? Y ver también cuántos investigadores, qué antecedentes yo tengo en cuanto al tema que estoy investigando. Es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas, les decía, y estas preguntas que orienten hacia las respuestas que se buscan en la investigación.
normalmente se plantean el qué, por qué y cómo, de acuerdo al tema que yo estoy investigando, ¿verdad? No siempre la pregunta se comunica el problema en su totalidad. Por eso es que es importante que estas preguntas de investigación sean claras y la contextualización, el planteamiento del problema para una propuesta de investigación tiene que ser convincente de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Las preguntas de investigación, según estos autores, mencionan algunos requisitos que deben cumplir estas investigaciones. Que no se conozcan las respuestas. Si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, es decir, datos observables o medibles. Que impliquen usar medios éticos, que sean claras, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte conocimientos a un campo de estudio, depende del campo de estudio que están trabajando. Entonces, estos autores nos dan algunos criterios para ver si tu investigación es importante o no es importante. La justificación del estudio y la viabilidad. Una investigación puede ser conveniente porque ayuda a resolver ese problema social, el problema que estamos estudiando, el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Para ello debemos preguntarnos, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿Se aportará al conocimiento? ¿Tendrá algún aporte en la tecnología? Todas estas cosas deben estar plasmado en tu planteamiento del problema. Si las respuestas en estas preguntas son claras y bien fundamentadas y están dentro del contenido de la propuesta, significa que este estudio se justifica y puede ser llevado adelante y seguir trabajando la propuesta de investigación, continuar con la investigación. La justificación indica el por qué la investigación, por qué es importante mi investigación. Por medio de esta justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante, el para qué del estudio o el por qué debe efectuarse esa investigación. Básicamente los que evalúan se fundamentan y revisan esta parte, ¿no es cierto? Tú tienes que convencer a los que te evalúan esa necesidad de hacer esta investigación mediante demostrando en ese estudio la necesidad de hacer esa investigación. Entonces tenemos que ser coherentes con todo lo que estamos trabajando. La viabilidad o factibilidad del estudio prácticamente es ver si tengo la disponibilidad de dinero para hacer una investigación, la disponibilidad del tiempo, de los recursos que yo necesito, ¿no es cierto?, tanto humanos, materiales, y también es indispensable si yo hago una investigación donde sea necesario que tenga que ir, por ejemplo, a un lugar en particular, ¿no es cierto?, si yo puedo acceder a ese lugar, tengo los mecanismos, tengo la forma, ¿no es cierto?, para acceder a hacer esa investigación. Es importante ver inclusive todo ese aspecto, porque podemos plantear bonita investigación, por ejemplo, no sé, en el braille, les digo, por ejemplo, a mis compañeros, a los alumnos, ¿no?, de algún tipo, sí, sería interesante. Entra a hacer la investigación, aplica una encuesta, una entrevista, ¿saldrás de ahí? Todas esas cosas hay que tener en cuenta para hacer un proceso de investigación. Entonces ya ahora entrando ya a la parte de la elaboración del marco teórico, prácticamente el marco teórico implica analizar y exponer todas las teorías, todos los enfoques y todas las investigaciones que me antecedieron al tema que yo estoy trabajando. Y eso permite profundizar y hacer una comprensión más explícita al problema de investigación que estoy tratando de investigar, ¿no es cierto? Las funciones del marco teórico es prevenir errores, ¿no es cierto?, orienta cómo se realiza el estudio, amplía el horizonte del estudio, guía al investigador para que se centre en el problema, conduce al enunciado y el afinamiento prácticamente del planteamiento de las hipótesis, si es que la investigación, el alcance de la investigación lo amerita, ¿verdad? Inspira incluso a nuevas áreas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación. ¿Qué etapas comprende esta parte del desarrollo de la perspectiva teórica?
la revisión analítica de la literatura y la construcción del marco teórico, lo que puede implicar una adopción de esta teoría, ¿no es cierto?, dependiendo del enfoque que estoy trabajando. La revisión de la literatura, eso sabemos todos, consiste en detectar, obtener y consultar toda la bibliografía. Tenemos una infinidad de base de datos, ¿no es cierto?, a lo que podemos acceder. Hay bases de datos con acceso libre, hay algunas que cuestan, pero tenemos la oportunidad, digamos, en este contexto de poder acceder a diferentes bases de datos y tratar de clasificar la bibliografía que yo necesito de acuerdo al tema que estoy investigando, ¿verdad? Y la que obviamente tú empiezas a hacer un listado, una preselección de toda la bibliografía, vas descalificando las que no te aportan para trabajar en el tema de investigación. Cuando se consulta bibliografía extranjera se debe tener en cuenta, dice, algunas consideraciones para incluirla en el proyecto, ya que fueron elaboradas en otros contextos y hay que adecuarlas para el proceso que yo estoy trabajando, ¿no? Cuando se realiza la revisión bibliográfica es indispensable anotar cada referencia de acuerdo al formato que pide inclusive los fondos de investigación. Tenemos diferentes formatos, la que normalmente se trabaja es el formato APA, por ejemplo. Hay que conocer ese formato, cómo yo debo referenciar, cómo referencio cuando es un libro, una bibliografía, un enlace en internet, ¿no? O sea, tiene su normativa, ¿verdad? Y eso hay que conocerlo también. Muchas de las revistas a las que presentamos, por ejemplo, rechazan solamente por ese hecho, por poner mala referencia bibliográfica, ¿no es cierto? Entonces es un detalle que hay que tenerlo en cuenta también. El diseño de la investigación es otra etapa, prácticamente el proceso de elaboración de proyectos de investigación, y es prácticamente la estrategia con la que yo voy a trabajar y a recolectar los datos que yo necesito para la investigación, ¿no es cierto? Es el esquema general o marco estratégico que da la unidad, coherencia y secuencia en todo el sentido práctico de todas las actividades que yo pretendo resolver o aplicar en el proyecto de investigación. Las investigaciones pueden ser de tipos, normalmente es el alcance de investigación, las exploratorias, ¿no es cierto? Normalmente sabemos que en las exploratorias no se plantean hipótesis, ¿verdad? En las descriptivas, las correlacionales o explicativas ya hay algún tipo de hipótesis. Ningún tipo de estudio es superior o mejor que el otro. Todos son significativos y valiosos y depende mucho del tema o los objetivos que yo me planteo al investigar. Todos son importantes, todos son del nivel de investigación científica. La investigación científica se basa prácticamente cuando es rigurosa, estrictamente, ¿no es cierto?, ordenado y se presenta con esos datos que yo trabajo. El tipo de investigación, un poquito para recordarles, los estudios exploratorios tienen por objetivo familiarizarse con un aspecto desconocido o poco desarrollado y que es novedoso para el investigador. Los descriptivos se usan para analizar cómo es y se manifiesta en un fenómeno, ¿no es cierto? Y los correlacionales analizan cómo se vinculan diferentes fenómenos o no se relacionan. Es el grado de relación que tienen las variables que estamos estudiando. Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan esos ciertos fenómenos que estoy estudiando. Prácticamente es causa-efecto, ¿verdad? Entonces, dentro de esa se precisan ya prácticamente las hipótesis, ¿no es cierto?, que son las guías precisas ya después de haber revisado un marco teórico, todo el problema de investigación. En una investigación se pueden tener más de una hipótesis, ¿no es cierto? Y eso, las hipótesis indican lo que está buscando o tratando de probar. Son explicaciones tentativas, son respuestas tentativas a las preguntas de investigación, ¿no es cierto? Entonces, existen algunos criterios para la formulación de las hipótesis. Siempre se formulan en forma afirmativa. Deben plantear la relación entre dos o más variables, depende del alcance de investigación. Deben posibilitar el someter a pruebas las relaciones expresadas. Deben ser de poder predictivo o explicativo. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden no serlo, pueden o no comprobarse en los hechos. De eso se trata la investigación, ¿verdad?
ya tus resultados te empiezan a decir si rechazas, dependiendo del tipo de hipótesis, rechazas o aceptas, ¿no es cierto? Es ya terminando la investigación empiezas a probar esas hipótesis, ¿verdad? En todo el proceso. Al formular las hipótesis debemos recordar que deben referirse a un solo ámbito de realidad. Los conceptos involucrados deben ser claros y precisos. Los conceptos deben contar con realidades observables y empíricas. El planteamiento debe proveer de técnicas para probarlo, ¿no es cierto? A veces planteamos objetivos, hipótesis, y mi metodología que planteo no te ayuda a hacer nada de lo que estoy planteando. Entonces también hay que ver esa coherencia entre lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Las variables, ya habíamos visto que la variable es una propiedad que adquiere diferentes valores en cuya variación es susceptible de medir. Dependiendo de cuántas variables trabajas en tu investigación y con qué variables yo voy a demostrar, ¿no es cierto?, las cosas o a trabajar el tema de investigación. Hay variables independientes, hay variables dependientes y las intervinientes. Creo que todos conocemos que ya también la variable dependiente es el corazón de lo que estoy estudiando, ¿no es cierto? Y todas las variables independientes, cuánto yo influyo en esa variable dependiente, dependiendo de cuántas variables yo voy a trabajar, ¿no? Otro aspecto importante para una propuesta de investigación, lo que les decía, es el diseño metodológico. La metodología con la que voy a trabajar en el proceso de investigación, ¿no? ¿Con qué método, de qué forma yo voy a trabajar el proceso de investigación? Entonces es el esquema general o marco estratégico que da la unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se van a realizar, ¿no? Al seleccionar y plantear un diseño se busca maximizar la validez, confiabilidad, ¿no es cierto?, y reducir los errores. Inclusive para trabajar todo esto hay programas que te calculan ya de acuerdo a los datos que tú trabajas, ¿no es cierto?, a la muestra que sea, cuán confiable es, cuán válido es el método en el que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces hay software, hay programas que te ayudan a ver todo esto también. Otro elemento que debe plantearse claramente en el diseño es la población o grupo que yo estoy estudiando, ¿no es cierto? Para ello debemos, en primer término, definir la unidad de análisis. La unidad de análisis, es decir, quiénes van a ser medidos, a quiénes yo voy a estudiar. Es el primer paso que se debe hacer antes de delimitar, ¿no es cierto?, el universo prácticamente o toda la población que estoy trabajando. Y posteriormente a eso se procede a delimitar la muestra que es un subconjunto o subgrupo de la unidad de análisis de toda la población con el que yo estoy trabajando, con el fin de garantizar y prácticamente generalizar los hallazgos a la que estoy trabajando con esa población. Esa muestra debe ser representativa. ¿Qué significa? Que habíamos visto en el gráfico, tiene que tener las mismas características de la unidad de análisis, de la población que yo estoy estudiando. Tiene que tener las mismas características. Entonces se considera una muestra representativa la que reúne esas características principales de la población que yo estoy estudiando. En la extracción de la muestra representativa se debe tener en cuenta el sistema de muestreo utilizado y el tamaño de la muestra. También depende mucho del alcance de investigación, del enfoque inclusive que estoy trabajando, ¿no? No vamos a entrar a detalles sobre qué tipos de muestra hay, ¿no es cierto? Tal vez más adelante trabajamos en algún taller, ¿no? Y obviamente otra parte importante para el proyecto de investigación es el cronograma y presupuesto. El cronograma, como les decía, tiene que estar detalladamente cada actividad y subactividad que yo necesito para hacer mi investigación, ¿no? No debemos olvidar nada. Y el presupuesto prácticamente se debe programar cuidadosamente todo lo que yo necesito para ese proyecto de investigación. El presupuesto tiene que ser coherente con los objetivos específicos, con las actividades de donde salen, ¿no es cierto?, todas las actividades específicas en una propuesta de investigación.
Muchas gracias. Más bien, antes de las preguntas y respuestas pasaremos todavía a la presentación de César para que al final hagamos las preguntas. Buenas tardes con todas y todos. Como comentó el director de la Dirección de Gestión de la Investigación, hay un esfuerzo grande de la universidad por promover la investigación con distintos objetivos. Como comentó mi colega Esther, uno de los propósitos fundamentales de la universidad es la investigación, pero otro propósito es que esa investigación también sea divulgada, sea diseminada, tanto a nivel de las políticas públicas, del desarrollo de ciencia y tecnología, y también en el ámbito académico a través de la publicación en revistas científicas indexadas. En este negocio de la academia, de la producción científica, la publicación es uno de los parámetros más importantes en el cual sirve para medir qué tan relevante es el desarrollo de conocimiento de una universidad. La SUNEDU, por ejemplo, tiene un ranking en el cual establece el ranking o el nivel de las universidades en base de la producción científica a través de revistas indexadas que generan anualmente. Como mencionó también el director de la DGI, de la Dirección de Gestión de la Investigación, es necesario que la Universidad Andina empiece a competir a esos niveles con universidades peruanas, que se genere producción, que se genere conocimiento y que este conocimiento se publique en revistas indexadas. Entonces, con ese propósito, la universidad está haciendo un gran esfuerzo para promover fondos propios, fondos concursables que sirvan para la investigación, principalmente a nivel de docentes, pero también para el resto de la comunidad universitaria y en particular para los alumnos a través de fondos específicos para centros y círculos de investigación. Entonces, para presentarse a esos fondos que está promoviendo la Dirección de Gestión de Investigación por mandato del Vicerrectorado de Investigación, en estas pequeñas diapositivas que les voy a mostrar ahora, básicamente les voy a comentar cómo se debe hacer específicamente una propuesta de investigación para presentarla a los fondos concursables que están actualmente disponibles en la universidad. Yo les sugiero que ustedes al salir o los próximos días revisen la página web de la universidad. Ahí se encuentran todos los fondos disponibles propios que tiene esta universidad para que ustedes puedan presentarlo en equipo, con docentes o entre círculos de investigación. Entonces, ahorita, como les comento, hay propuestos, estos 4 se han adicionado algunos otros más relacionados con el desarrollo de la investigación participativa entre la universidad y la empresa. Va a haber también fondos relacionados con proyectos de desarrollo social. Actualmente se encuentran disponibles fondos concursables a nivel de pregrado y posgrado. Si acá hay chicos que están próximos a realizar su tesis de pregrado, podría ser la oportunidad para llevar a cabo, obtener fondos para realizar una investigación. También hay fondos disponibles para hacer investigaciones multidisciplinarias. Eso quiere decir que se pueden juntar varios distintos profesores de varias escuelas profesionales y puedan desarrollar una investigación, digamos, más completa en distintos campos de las disciplinas, con distintos multidisciplinaria, como lo menciona ahí. También, como les comentaba, hay fondos específicos para la promoción de la investigación a nivel de centros y círculos de investigación y fondos específicos que promueven la investigación de docentes. Actualmente están en convocatoria estos fondos y las sugerencias que ustedes revisen las bases, revisen las condiciones para presentar. Lo que yo les voy a mostrar básicamente es cómo la Universidad Andina, para la presentación a estos fondos, quiere ver un proyecto de investigación. Básicamente, el proyecto de investigación para estos fondos se divide en 3 partes. La primera, relacionada con la información general del proyecto, que es una descripción, es el establecimiento, la declaración de un diseño de investigación específico y donde corresponda un componente ético cuando se trabaje con sujetos humanos, con sujetos animales o con ecosistemas.
También el proyecto de investigación debe contener actividades específicas y programadas y contener un presupuesto que deba ser congruente con el diseño del estudio y los objetivos o los alcances que busque este proyecto de investigación. Entonces, el proyecto de investigación, en la parte de información general, en la descripción básicamente lo que les pedimos es que se mencione un título descriptivo del proyecto de investigación, que este título represente, digamos, lo que se quiere lograr o lo que se va a investigar con este proyecto de investigación. Junto con ello redactar un resumen, y este resumen que no contenga más de 300 palabras. También indicar el departamento o la facultad al cual pertenece el responsable de la investigación, a qué escuela profesional, centro o círculo de investigación, de ser el caso, indicar la escuela profesional o a qué grupo inclusive de investigación pertenece el equipo de investigación. Pueden ser investigaciones individuales, pueden ser investigaciones también grupales. Y básicamente también en esta parte de descripción del proyecto se debe clasificar el tema de investigación en función a las líneas de investigación aprobadas por la Universidad Andina del Cusco. Si nosotros queremos desarrollar investigación en nuestra universidad, el primer paso que tenemos que hacer es conocer las líneas de investigación. Y estas líneas de investigación están también disponibles en la página web de la universidad. También una sugerencia es que descarguen eso y lo revisen de manera detallada, ¿de acuerdo? Esta es la parte de descripción que tiene básicamente estos 5 puntos. Si ustedes ven, hasta acá todo es de forma, ¿no es cierto? Pero se debe respetar esta estructura. La siguiente parte es el diseño, ¿de acuerdo? El diseño de la investigación. Y típicamente el diseño de la investigación empieza con el estado del arte. ¿Qué cosa es el estado del arte? El estado del arte es la compilación, por un lado, de todas las teorías, conceptos que enmarcan un problema o una idea de investigación, ¿de acuerdo? Y el estado del arte también incluye cuál ha sido el avance en la literatura empírica o en la literatura teórica que ha abordado esa idea o ese problema de investigación específico. Entonces, el estado del arte o el marco teórico permiten al investigador exponer los avances de un campo de estudio. Lo ideal es mostrar o revisar los avances que están en la frontera del conocimiento, los avances más actuales, los avances más relevantes. El estado del arte es importante porque sirve como un punto de referencia para el diseño del estudio, nos da un soporte para entender los resultados, inclusive para utilizar determinada metodología y determinados datos. El estado del arte implica también, como les comentaba, un balance crítico de la literatura. No es agarrar un paper, agarrar una investigación y resumirla, sino analizar hasta dónde llegó, qué aportó y sobre todo, y lo más importante de la revisión de la literatura, es identificar qué brecha del conocimiento aún persiste. Y la idea de una investigación es aportar a cerrar ese vacío o esa brecha del conocimiento que la literatura todavía no ha abordado, o lo ha abordado de manera parcial, o lo ha abordado tal vez de manera inadecuada o con algún método tal vez empírico obsoleto. Esa es un poco la idea del estado del arte. Identificar esa pequeña brecha donde nuestra investigación puede aportar, y eso le da la utilidad y luego le va a dar la pertinencia y la relevancia cuando nuestra investigación, una vez culminada, quiera ser publicada. Una investigación se publica cuando aporta nuevo conocimiento al estado del arte, ¿de acuerdo? Y por otro lado, como les comentaba también, el marco teórico lo que nos ayuda a sintetizar y problematizar analíticamente todos los enfoques teóricos y conceptos claves que nos permiten abordar el problema planteado en una investigación. Entonces,
Entonces, en el proyecto de investigación en general que se pueden enviar a los fondos concursables, el estado del arte no debe tener más de 2 páginas, debe ser bastante resumido, bastante específico y bastante concreto. Otra parte del diseño del proyecto de investigación es la justificación. ¿Qué cosa es una justificación de un proyecto? Básicamente es decir, declarar por qué es importante investigar lo que quiere investigar. Básicamente implica sustentar por qué el proyecto que usted propone, porque implica acá con estos fondos concursables que la universidad me va a dar plata para que yo haga un estudio, para que yo investigue algún tema. Entonces la idea es demostrarle a la universidad por qué debe elegir mi idea y no la de otro. Entonces eso implica sustentar por qué este proyecto es relevante, viable y pertinente dentro de algún campo de estudio elegido. Y los campos de estudios están en las líneas de investigación de la universidad. En la justificación debemos decir qué tipo de nuevos conocimientos generará y cómo estos contribuirán a comprender un fenómeno o problema. Se dan cuenta que la justificación se articula perfectamente con el balance crítico que hice de la literatura, del estado del arte. En el estado del arte identifiqué aquella brecha en la cual yo puedo aportar el conocimiento, y en la justificación digo cómo voy a yo aportar el conocimiento. Un nuevo método, un nuevo enfoque para entender un problema, una nueva forma de entender un problema, tal vez no en promedios, sino tal vez en términos de distribuciones, o distintas formas de entender un problema, y cómo mi proyecto contribuye a cerrar en algo las brechas de conocimiento existente. Y estas brechas de conocimiento se dan en todos los campos del conocimiento humano, en economía, en salud pública, en salud, en nutrición, en psicología, etcétera. En distintos campos siempre hay brechas del conocimiento, siempre hay nuevas metodologías, siempre hay nuevas formas de entender y de hacer las cosas. También es necesario en esta parte considerar, si es que se establece necesario, la relevancia y pertinencia de la investigación, considerando razones de tipo político, social, económico, medioambiental, tecnológico y o cultural. Entonces, eso va más allá de justificar un aporte hacia la literatura o hacia el conocimiento empírico en términos académicos propiamente, sino tal vez, si es el caso, identificar algún tipo de aporte a la sociedad para un mejor diseño de políticas públicas, para un mejor entendimiento de problemas de salud pública, por ejemplo, como la nutrición, la anemia, etc. Entonces, la investigación no solo debe aportar el conocimiento, sino en algunos casos, en aquellos que fuera pertinente, también aportar a las políticas públicas, a la mejora del bienestar de la sociedad, en distintos ámbitos, en lo político, en lo social, en lo ambiental, en lo tecnológico, en lo cultural, etc. El objetivo general, básicamente, en no más de media página, es la declaración que indica el propósito o finalidad de una investigación, y se articula con lo anterior, se articula con el análisis crítico del estado del arte, se articula con la justificación, y el objetivo es la respuesta a esa brecha que hemos identificado. Yo voy a llenar esta brecha del conocimiento de manera particular y específica. Entonces, un objetivo tiene que ser preciso, tiene que ser pertinente y congruente con lo que se ha identificado en las etapas previas de formulación del proyecto de investigación. Y el objetivo se puede desagregar en actividades o objetivos más específicos, que ya son declaraciones concretas, que dan cuenta de dimensiones específicas del problema que serán abordadas y permiten responder a una pregunta de investigación y o validar o refutar, en de ser el caso, hipótesis formuladas en el proyecto. Entonces, el objetivo general se desagrega en objetivos más específicos, ¿de acuerdo? Pero no puede ser, como mencionaba Esther, no pueden ser muchos, ¿no es cierto? Porque eso ya le resta viabilidad al proyecto de investigación. Tienen que ser congruentes para entender algunos aspectos específicos del problema general de investigación que se planteó en la etapa anterior. También en el diseño es la pregunta de investigación.
Entonces, la pregunta de investigación básicamente son elementos claves que determinan la dirección de todo proyecto de investigación. Básicamente representan el eje del problema de investigación y están directamente relacionados, ¿no es cierto?, con los objetivos del proyecto. Generalmente surge la idea de investigación. La idea de investigación plantea preguntas de investigación y en forma declarativa, de manera positiva, esas preguntas de investigación se transforman de manera declarativamente positiva en objetivos de investigación. Entonces, las preguntas de investigación y los objetivos de investigación son dos caras de la moneda, ¿de acuerdo? La pregunta principal de investigación debe ser precisa, debe ser original, viable y relevante también para el campo de estudio al que pertenece el proyecto, y esto claramente se articula justamente con el balance crítico del estado del arte, ¿de acuerdo? Se pueden incluir preguntas secundarias en el proyecto de investigación. Para los fondos concursables de la universidad se permite eso, pero también tienen que ser claras, sólidas y bien informadas para que permitan identificar una estrategia de investigación adecuada. Las hipótesis básicamente están sujetas al tipo de investigación. Si es una investigación explicativa, habrá hipótesis. En una investigación correlacional tal vez no sea necesario. Esto es en función al tipo de investigación que se plantee. Si hay una investigación de tipo experimental, necesariamente tiene que haber una hipótesis, ¿no es cierto? Mientras que una investigación no experimental, también dependiendo de qué tipo específico sea, puede no ser necesario, pero lo ideal es plantear una hipótesis. Básicamente la hipótesis de investigación, ¿qué cosa es? Es una conjetura, es una posible respuesta a la pregunta de investigación que yo formulé, ¿de acuerdo? Entonces, una hipótesis de investigación se plantea en términos de respuestas tentativas a las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Y la metodología, que luego vamos a mencionar, la metodología es la forma en la cual voy a intentar validar o refutar las hipótesis de investigación. De similar modo, las hipótesis de investigación tienen que ser claras, sólidas, bien informadas, ¿de acuerdo? Y cómo se plantea la hipótesis va a permitir emplear o utilizar determinado tipo de metodología de investigación. Entonces, la metodología de investigación se plantea que no debe utilizarse más de 2 páginas. Para ello, básicamente lo que en estos fondos concursables lo que se pide es que en la parte de metodología, cuando se esté formulando el proyecto de investigación, se indique y justifique la estrategia, procedimientos y todo lo relacionado a todos esos etapas o protocolos a través de las cuales se va a tratar de responder las preguntas de investigación o probar las hipótesis planteadas. Entonces, en el objetivo yo planteo el qué voy a investigar, y en la metodología yo planteo el cómo voy a hacerlo, cómo voy a investigar, cómo voy a identificar hipótesis, cómo voy a alcanzar los objetivos de investigación, empleando qué método estadístico, empleando qué método cualitativo o empleando qué tipo de experimento yo voy a lograr demostrar la hipótesis y lograr los objetivos que yo me he planteado en la propuesta de investigación. También, de ser el caso, se debe incluir una propuesta de población y muestra en el caso de que sea un estudio cuantitativo, y en el caso que sea un estudio cualitativo también se podría declarar una población, una muestra tal vez no probabilística, una muestra no intencionada. También identificar las técnicas y instrumentos que serán utilizados según sea pertinente, qué tipo de prueba, qué tipo de qué tipo de aproximación empírica, qué tipo de aproximación estadística, qué tipo de recojo de información cualitativa, depende también de la metodología y cómo se vaya a responder las preguntas de investigación. Y esto es importante, indicar si el diseño de su investigación es experimental o no experimental. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues la capacidad del investigador de establecer un escenario digamos, de comportamiento controlado de los sujetos bajo estudio,
una metodología experimental. Generalmente se analiza dos grupos, un grupo de tratamiento y un grupo de control, que permite identificar diferencias entre ambos grupos ante algún tema o ante algún tipo de tratamiento específico o cambio en un grupo poblacional determinado. Eso es un estudio experimental, mientras que un estudio experimental es cuando, por ejemplo, hay dos grupos que no fueron asignados de manera experimental o aleatoria, sino que se analizan cambios generalmente con base en información observacional y no información experimental. También en el proyecto de investigación se espera que los que preparen estos proyectos identifiquen algunos resultados esperados, algún tipo de impactos previstos. Básicamente se pide describir las características y el alcance de cada uno de los resultados de investigación. Por ejemplo, se podría pensar que la investigación podría derivar en un artículo científico. Esa es un poquito la idea. Si va a ser así, para que calce en un artículo científico, pues necesariamente se tiene que identificar alguna base de datos en que esta revista está indexada. Un poco el propósito de estos fondos es que las investigaciones que se financien logren convertirse en un artículo científico, logren ser publicados en una revista científica. De no ser el caso de no identificarse claramente ello, también se podría identificar si los resultados de la investigación podrían ser difundidos en congresos estudiantes, congresos profesionales, tanto a nivel nacional, tanto a nivel internacional, ¿de acuerdo? Tengo entendido que muchos alumnos, estudiantes de acá ya han presentado sus investigaciones en distintos congresos en varios campos, en ingenierías, en salud, etcétera, en congresos nacionales y en congresos internacionales. La idea es un poquito con estos fondos contribuir a que desarrollen investigaciones que puedan ser presentadas en esos congresos. Eso también contribuye a visibilizar nuestra universidad a nivel nacional e internacional. También se podría identificar algún tipo de repercusión o beneficios de los resultados de la propuesta, un poquito más allá del ámbito académico, que era lo que comentábamos, ¿no es cierto? Se podría tener algún tipo de incidencia, algún tipo de actividad de divulgación a nivel de las políticas públicas para mejorar el bienestar de las sociedades. Pueden promover la investigación también la interacción con otros agentes de la sociedad, con empresas, con el sector público, etcétera. Entonces puede promover también la transferencia tecnológica. Si se desarrolla algún proyecto de investigación en tecnología, en ciencia y tecnología, se puede promover algún prototipo, alguna nueva forma de hacer las cosas que motive innovación y pueda generar algún producto que se pueda transferir a la sociedad. La bibliografía típica para un proyecto de investigación básicamente es que la bibliografía se establezca en un formato específico, que es un formato APA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es un formato APA? Pues dependiendo de la referencia bibliográfica. Para el caso de un libro, en general se establece primero el autor, el apellido del autor, su nombre, en el caso de que haya dos, seguido de el apellido del autor, el año de publicación, el título de la publicación y en el caso de los libros, la editorial de publicación, ¿de acuerdo? El lugar y editorial de publicación. También existen para referenciar capítulos del libro, ¿de acuerdo? Cuando sean editados o compilados, y se referencia de esta manera: el autor que yo he referenciado, el año de publicación, el título de la publicación que yo estoy referenciando, quién fue el editor al cual pertenece esa publicación y el título del libro o la compilación general, y también el lugar y la editorial, ¿de acuerdo? Ese es formato APA. Está disponible en Google. Ustedes en busca ponen en Google formato APA y ahí les va a descargar la forma usual en la cual se utiliza el formato APA para hacer referencia. Se utiliza el formato APA porque generalmente este formato es muy común a distintas disciplinas, tanto en salud, ciencias sociales, etc. Generalmente se utiliza este formato APA.
Claro, esto también es específico, pero en los proyectos de investigación de la universidad se ha considerado utilizar este formato de referenciado bibliográfico. Podemos utilizar también como referencias bibliográficas artículos en revistas científicas, en los cuales también tiene la misma estructura, el apellido y nombre de los autores, el año de publicación, el título de la publicación y el nombre del journal o de la revista, el volumen, el número o el issue y las páginas en las cuales está determinado artículo publicado en una determinada revista, en un determinado volumen, en un determinado número. Puede haber también una revista no especializada, de similar modo, el apellido, el nombre del autor, el año, el título, también el nombre de la publicación, el volumen y las páginas donde la publicación que ha referenciado está ubicada en esa revista. ¿De acuerdo? También se puede utilizar como bibliografía ponencias o actas en congreso. En el caso de una ponencia no publicada, de similar modo es el apellido, el nombre del autor, el año, el título de la ponencia, ¿no es cierto?, y el nombre del congreso o el nombre del seminario o la actividad académica donde se presentó esa ponencia, el lugar y la fecha específica en la cual se desarrolló el congreso ese o el seminario ese. ¿De acuerdo? Esto es muy usual porque generalmente los congresos, tanto nacionales como internacionales, todas las ponencias que han sido presentadas en este congreso son disponibles en internet o disponibles en algún tipo de publicación. Entonces la forma de referenciar ese tipo de referencias de esta manera. También puede ser una ponencia publicada en actas, que son los llamados, lo que usualmente se llama Congress Proceedings o resúmenes de congresos. De similar modo, en formato APA, primero se pone el apellido, el nombre, el año de publicación, el título de la publicación y el lugar donde fue desarrollada la publicación y específicamente la ciudad, ¿no es cierto?, en el cual fue desarrollado. ¿De acuerdo? Esto es ya una ponencia publicada en actas, ya es una especie de publicación, por eso tiene una especificidad mayor al de una ponencia no publicada. También se puede utilizar manuscritos no publicados, es decir, estos working papers o documentos que han sido colgados por académicos en sus blogs o en sus páginas web. También se puede utilizar eso como una referencia bibliográfica y en formato APA principalmente se referencia, como en los otros casos, primero el apellido, el nombre, el año, el título de la publicación y indicar que es un manuscrito no publicado. Particularmente cuando alguien descarga un paper de una página web, de un blog específico, se pone también en el formato APA el título, ¿no es cierto?, el nombre de dónde fue publicado y de qué página web fue descargado ese recurso electrónico. Esto es muy común, utilizar recursos electrónicos para obtener bibliografía, para obtener referencias bibliográficas. No está mal usar, pero siempre hay que indicar la página web del cual fue descargado. ¿De acuerdo? Y evitar también algunos sitios web particulares, típicamente el Rincón del Vago, ese tipo de cosas o páginas similares, digamos, no serían razonablemente aceptadas como bibliografía para este tipo de proyectos de investigación. ¿De acuerdo? Finalmente, para todo aquello que no calce en las categorías anteriores, de similar modo, el proceso de referenciado puede ser de esta forma: apellido, nombre, año, el título, el medio al cual se obtuvo, la ciudad y probablemente la publicación o de qué tipo de recurso fue extraído, de alguna base de datos, de algún CD, de algún resumen, etcétera, etcétera. Ese es para todo tipo de recursos que no hayan calzado en las categorías anteriores que les mostraba. Si la parte de metodología me quedó pequeña
y tal vez estoy haciendo un estudio experimental donde tengo que identificar el grupo de tratamiento, el grupo de control, y para identificar la muestra, por ejemplo, tengo que hacer algún cálculo, un power calculation, algún cálculo de poder, estratificar, etc. Hay una parte de anexos donde puedo, aquello que no entra en la parte de metodología, lo puedo agregar en un anexo, alguna ecuación, alguna tabla relevante, alguna cosa importante que considere importante para explicar la metodología, pero ya no me da espacio. Puedo utilizar un anexo, puedo utilizar esta parte para incluir fórmulas, tablas, gráficos, imágenes, etcétera, etcétera. Todo aquello que permita a los evaluadores del proyecto entender de mejor manera la metodología o aquellos componentes de la investigación que no se pudieron completar por los espacios que se daban para el cuerpo principal del proyecto. Hay una parte de anexo para que pueda ser explotada. Hay un componente ético, porque en algunos casos, en algunos estudios, se puede utilizar la participación de seres humanos, se puede aplicar encuestas directamente, se puede aplicar algún tipo de prueba, algún tipo de experimento con sujetos humanos o con animales. Recuerden que nosotros en la universidad contamos con un bioterio, es uno de los bioterios más importantes del Perú, entonces podemos hacer trabajos relacionados con animales. Y también podemos utilizar los ecosistemas para hacer mediciones en campo, algún tipo de intervención, algún tipo de medición que permita o que implique el manejo de algún tipo de recurso algún tipo de recurso biológico encadenado a un ecosistema, ¿no es cierto? En esos casos se debe detallar qué medidas se va a tomar para cumplir con principios éticos de investigación, no dañar a los sujetos humanos, no dañar animales, no dañar ecosistemas. Cuando se aplica una entrevista, por ejemplo, una práctica ética es establecer un consentimiento informado. ¿Qué cosa es un consentimiento informado? Cuando voy a hacerle una entrevista o una encuesta a una persona, le informo primero qué cosa estoy haciendo con ella, qué investigación estoy realizando, a qué institución pertenezco, y le cuento el propósito de la encuesta. Le digo que le voy a preguntar sobre esto, sobre su estado de salud, sobre su nivel educativo, qué sé yo, y luego de todo eso le pregunto si está de acuerdo o no está de acuerdo con que yo le haga la encuesta, con base en toda esa información. Si me dice que no, me voy de su casa. Si me dice que sí, procedo con la entrevista, con la encuesta. Siempre con los sujetos con los que trabajamos tenemos que, principalmente sujetos humanos, informar sobre los objetivos del estudio, los objetivos de los instrumentos que vayamos a trabajar con ellos, sean entrevistas, sean encuestas, sean etnografías, etcétera, etcétera. Entonces, en caso contrario, cuando no se trabaje con este tipo de sujetos de estudio, pues debe mencionarse que no se requiere la participación de seres humanos, animales o ecosistemas. ¿En qué caso se da esto? Pues en los casos que se trabajen con datos secundarios, con censos, con encuestas del INEI, etcétera, etcétera, con datos secundarios principalmente. Mientras que si se van a recoger datos primarios, sí es necesario establecer esos comportamientos, esos componentes éticos para asegurar que no se dañan seres humanos, animales o ecosistemas en general. El cronograma de actividades básicamente es detallar las actividades, ¿no es cierto?, identificar los responsables y planificarlos en el tiempo, ¿de acuerdo? Dependiendo de los proyectos, hay algunos, dependiendo de las convocatorias, hay algunas convocatorias que duran 10 meses, algunas convocatorias que duran 12 meses, y en base a esa disponibilidad de tiempo para realizar la investigación se planifican actividades. ¿Qué actividades? Por ejemplo, una actividad puede ser la revisión de la literatura, otra actividad puede ser la revisión del diseño de investigación que yo propuse, pero que tal vez se necesite un poco más de tiempo para precisarlo. Otra actividad puede ser el diseño de un instrumento de campo, algún tipo de medición, algún tipo de instrumental necesario para hacer una medición en campo. Otro instrumento de recojo de información puede ser una encuesta, puede ser una entrevista. Entonces yo tengo que tomar un poco de tiempo para diseñar esos instrumentos, para aplicarlos en campo,
si voy a hacer alguna entrevista. Otra actividad puede ser la aplicación de ese instrumento de recoger información, la aplicación de las encuestas, la aplicación de las entrevistas. Otra actividad puede ser la sistematización de esas entrevistas, de toda esa información, en algunos casos el análisis estadístico. También otra actividad, luego de tener todo eso, será pues el análisis de los datos, ¿no es cierto? Otra actividad será hacer el reporte de investigación. Otra actividad luego de ello será escribir el artículo científico, y finalmente otra actividad será pues publicar el artículo científico. Entonces, todos esos procesos tienen sus etapas, tienen sus actividades, y es necesario tratar de programarlas tanto en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Y la parte de presupuesto, este no es un tema menor, es una parte sumamente importante, porque hay una parte que es financiada por la universidad y los proyectos son en modalidad cofinanciamiento, y entonces hay una parte que también es financiada por los investigadores. ¿Qué podemos financiar los investigadores? Pues nuestro tiempo en horas dedicadas al proyecto. Si ustedes se dan cuenta en la estructura del proyecto de investigación, ya casi tiene la estructura de un artículo científico. La idea de hacer esto es que desde el proyecto de investigación, desde el desarrollo de la investigación, sea más fácil migrar todos esos desarrollos, todos esos contenidos a un manuscrito típico de un artículo científico. Esa es un poco la idea, y por eso se explica que esto sea muy concreto. Máximo media página, máximo. Puede ser un párrafo bien claro, un párrafo bien claro, pero se da algún tipo de flexibilidad en el caso de que se permita aclarar o contextualizar el objetivo, o identificar alguna implicancia del objetivo para algún campo o algún tema o alguna problemática que sea compleja de explicar en un solo párrafo. Esa es un poquito la idea, porque no en todas las ciencias se puede explicar un objetivo, en todas las disciplinas, del conocimiento se explica un objetivo general. En economía, que es lo que nosotros conocemos un poquito más de cerca, el objetivo es un párrafo: determinar las causas de la desigualdad de ingresos. Eso es. Pero en otras ciencias es un poco más complejo, ¿no es cierto? Se necesitan algunos detalles, algunas precisiones adicionales. Entonces, por eso es que se dio un espacio de este tipo de media página. Pero la idea es que el objetivo general sea un indicativo de propósito, un indicativo de finalidad última del proceso de investigación que se quiera realizar.